La novela Frankenstein tiene un detalle que está ahí, disponible para cualquiera y que nadie tiene en cuenta. Frankenstein lo escribió una mujer. No lo digo como un dato curioso, lo digo porque tiene un peso importante. Cambia la lectura. Y sin embargo, 200 años de películas, análisis literarios, ensayos académicos procesaron esta novela como si el detalle fuera menor. Las consecuencias son que la mayoría conoce a Frankenstein a través de una interpretación o de varias interpretaciones que no se hicieron esta pregunta. ¿Qué significa que esto lo haya escrito no un hombre fascinado por la ciencia, sino una mujer de 18 años que sabía de manera completamente concreta y física lo que era engendrar una vida? No estaba teorizando sobre cómo engendrar vida, porque ya conocía en carne propia lo que era dar vida y perderla. Cuando escribe sobre un hombre que construye un ser humano en una mesa de disección, en un laboratorio, y le da la espalda en el momento en el que abre los ojos, no solo está haciendo ciencia ficción gótica, sino que está escribiendo desde un lugar que ninguno de los hombres que la rodeaban, por más brillantes que fueran, podía siquiera rozar. Esa diferencia es la novela entera y es lo que pocos leyeron. Es junio de 1816 en Suiza, en la villa Diodati, a orillas del lago de Ginebra. Hay una tormenta que lleva semanas sin parar. El volcán Tambora, en Indonesia, había entrado en erupción el año anterior y las cenizas habían viajado por la atmósfera hasta oscurecer el cielo europeo. Los contemporáneos lo llamaron el año sin verano. Las cosechas morían. El frío en el mes de julio era inexplicable y el mundo parecía al borde del fin. En esa villa, refugiados del clima apocalíptico, se reunieron algunos de los egos, de los hombres más grandes de la literatura occidental. Lord Byron, el poeta famoso, escandaloso y narcisista de Europa. Un hombre que decía amar la libertad con tanta pasión como la practicaba para sí mismo y solo para sí mismo. Percy Shelley, filósofo y poeta, y un idealista que tenía el discurso sublime de la dignidad humana y la emancipación del alma. Y Mary Godwin, 18 años, que todavía no llevaba el apellido de Shelley porque aún no estaban casados. Ella era la única mujer que aceptó el reto que Byron lanzó esa noche, que cada uno escribiera una historia de terror. Los hombres empezaron y abandonaron. Mary terminó. ¿Por qué ella terminó y ellos no? Esa pregunta es de por sí la primera clave del libro. Volvamos un año antes. En febrero de 1815, Mary tenía apenas 17 años. Vivía una situación sumamente estresante. Se había escapado con Percy Shelley y la sociedad la repudiaba. Arrastraba deudas económicas y su propio padre, William Godwin, le había dado la espalda. El 22 de febrero da a luz a su primera hija prematura. La beba no llegó a recibir un nombre, aunque a veces se la menciona en las biografías como Clara. Al principio parecía estar bien. Sin embargo, el 6 de marzo, apenas 2 semanas después, Mary se despertó y descubrió que su hija había muerto. Aparentemente por lo que hoy conoceríamos como muerte súbita. Ella llevaba un diario personal junto con su esposo, donde anotaban los hechos cotidianos, con pocas palabras. El día de la muerte, la anotación fue breve y contundente. 6 de marzo de 1815. Me despierto a la noche para darle de mamar a la beba. La encuentro muerta. Pensamos en eso todo el día. Un día miserable. En los días siguientes, el dolor se transformó en una obsesión mental y en una profunda melancolía que documentó con total honestidad. La culpa por haber sobrevivido, el pecho lleno de leche por una boca que ya no estaba y el silencio de la casa la persiguieron. 9 días después de la muerte, escribió una entrada que es quizás el antecedente psicológico más directo de su obra, y dice así: 15 de marzo de 1815. Anoche soñé que mi pequeña bebé volvía a la vida, que solo había estado fría y que la frotábamos junto al fuego y vivía. Me despierto y no encuentro ninguna bebé. Pienso en la pequeña casi todo el día.
no tengo buen humor. Esa primera beba dejó una huella específica, la idea de que la vida puede ser devuelta a un cuerpo frío mediante el calor y el cuidado humano. En sus cartas posteriores y en las revisiones de sus diarios se hace evidente que nunca dejó de dialogar con sus muertos. Y entonces volvemos a la sala con esos hombres que proponen escribir una historia de terror. En el prólogo que escribió en 1831, para la reedición de la novela, Mary Shelley dice: los hombres hablaban a menudo de las doctrinas filosóficas, de la naturaleza y del principio de la vida. Yo escuchaba en silencio, casi pasivamente. Escuchaba en silencio, casi pasivamente. Pero ella estaba mirando con esa atención que tienen los que están fuera del centro del escenario y observan desde afuera. Hasta que una noche tuvo una visión que ella consideró una pesadilla. Un hombre pálido arrodillado ante la figura que había ensamblado, que abría los ojos y se ponía de pie. Así nació Frankenstein. Para comprender mejor lo que Mary Shelley está haciendo en esta obra, quizás es conveniente ver y entender qué era lo que quería Víctor Frankenstein, el científico y creador del monstruo. No desea conocer los secretos de la vida por amor a la humanidad, curar enfermedades, ni aliviar el sufrimiento. Su intención primigenia, no es hacerle un bien a la humanidad. Víctor quiere gloria. Él mismo dice en el capítulo 4, escúchenlo: una nueva especie me bendeciría como a su creador y fuente de su existencia. Muchos seres felices y excelentes me deberían su ser. Ningún padre podría reclamar la gratitud de su hijo tan completamente como yo merecería la de ellos. Víctor quiere ser adorado, ser la devoción de una especie entera que le deba la existencia. Ser Dios. Ojo, un Dios que no se ensucia las manos con el trabajo de la naturaleza. Un Dios que crea desde la razón pura, desde una mesa de disección, desde la mente. ¿Se acuerdan de la pintura de Goya? Prescindiendo del útero, del tiempo real de traer vida al mundo, en la desconexión total con los procesos sagrados de la vida: nacimiento, muerte, duelo, amor, y prescindiendo de una mujer. Mary Shelley expresa de manera reveladora esta idea. Víctor quiere ser creador sin ser padre. Por supuesto, quiere el momento del chispazo, el instante de gloria, el nombre en la historia, pero lo que viene después, sostener, acompañar, hacerse responsable de lo que engendró, eso no entra en sus planes. El capítulo 4 también nos muestra el precio que debe pagar por su obsesión. Se aísla de todo, se aísla de su familia, se aísla de su prometida Elizabeth, y lo dice sin pudor. Una resistencia enfermiza me hacía evitar a mis semejantes como si hubiera sido culpable de un crimen. Y ya antes de que la criatura abriera los ojos, Víctor estaba condenado, porque la soberbia siempre aparece pagando ese aislamiento. El que cree que su misión es tan grande que no puede perder tiempo con vínculos reales, se va quedando solo con su propia cabeza. Los griegos tenían una palabra para esto que Mary Shelley conocía: hibris, la desmesura, el exceso, el hombre que se cree por encima de los dioses y que desafía las leyes de la naturaleza. Y Víctor Frankenstein, el hombre que por 2 años estuvo aislado de su familia, encerrado en el laboratorio, esperando este momento en el que se sacrificó todo, sus vínculos y además su cordura, al final, esperando ese momento de gloria, huye. Había trabajado duro durante casi 2 años con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inanimado. Pero ahora que lo había logrado, la hermosura del sueño se desvanecía, y un horror y un asco desinteresados
me llenaba el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí precipitadamente de la habitación. Salió precipitadamente de la habitación. Después se va a dormir, intentando escapar de lo que acababa de hacer, y la criatura, con la mente de un recién nacido, atrapada en el cuerpo de un gigante, lo busca en la oscuridad. El texto dice así: se levantó la cortina de la cama y vi al desdichado, al monstruo que yo había creado. Emitió unos sonidos articulados, incomprensibles, mientras una mueca arrugaba sus mejillas. Tal vez habló, pero yo no escuché. Tendió una mano como si intentara retenerme, pero me escapé y bajé las escaleras corriendo. Tendió una mano. La criatura tendió una mano buscando a su creador, y su creador salió corriendo. Eso es todo lo que necesitan saber de Víctor Frankenstein. El tema no es que la criatura sea horrenda o sea mala, es que Víctor nunca tuvo la madurez para sostener las consecuencias de sus actos. En el segundo exacto en que la gloria se convierte en una responsabilidad real, en el que el ser creado le exige presencia, mirada, reconocimiento, Víctor colapsa y la criatura queda sola y desamparada, sin nombre, sin padre, sin lugar que lo cobije. Ahora pensemos, ¿cuál es la experiencia personal desde donde escribe Mary Shelley? Mientras Percy Shelley escribía poemas sobre la libertad universal, su esposa, Harriet Westbrook, a quien había abandonado embarazada para escaparse con Mary, decidió terminar con su propia vida en el río Serpentine en diciembre de 1816. Estaba embarazada de su tercer hijo. Mientras Lord Byron declamaba sobre el amor y la belleza, su hija Allegra, que tuvo con Claire Claremont, la hermanastra de Mary, murió a los 5 años en un convento italiano al que Byron la había enviado para no tener que hacerse cargo de ella. Mary lo estaba viendo todo, registraba estas profundas contradicciones y escribió. Si muchas leemos la historia como que el monstruo es el malo, esto es un error de interpretación. Porque la criatura no nace monstruo, la criatura nace inocente, con una capacidad enorme de aprender y de amar. Se acerca a una familia en secreto durante meses, les hace pequeños favores sin que lo vean, aprende el lenguaje escuchando sus conversaciones. Se conmueve con la música. Hay una ternura genuina en ese ser que fue abandonado. La violencia llega después, cuando la criatura entiende que el mundo, incluido a su creador, no tiene lugar para ella. En el Monte Anvert, en el capítulo 10, la criatura finalmente enfrenta a Víctor y lo que dice es fuerte, tiene la queja más antigua del alma humana. Dice: acuérdate de que soy tu criatura, debiera ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien estirpas la alegría por ningún delito. En todas partes veo felicidad de la que solo yo estoy irrevocablemente excluido. Yo era benévolo y bueno, la miseria me ha convertido en un demonio. Hazme feliz y volveré a ser virtuoso. Y más adelante dice: creador desalmado, me diste la vida y me arrojaste a la tierra para mi propia desgracia. ¿Por qué creaste un monstruo tan horrendo que incluso tú te apartas de él con asco? Si no ibas a amarme, si no ibas a sostenerme, ¿para qué me trajiste a este mundo? Esa es la pregunta que explota en el centro de la novela, de todo ser que fue engendrado biológica, emocional, creativamente y luego abandonado a su suerte. Mary Shelley la conocía desde su experiencia. Su madre murió en el parto, teniéndola a ella. Su primera hija murió en sus brazos. Sabía que hay heridas que vienen desde el origen y que no se sanan con palabras poéticas y grandilocuentes sin sustancia.
atento. La novela termina en el Ártico. Víctor Frankenstein agoniza en el barco de un explorador que va camino a lo desconocido por las mismas razones que él fue. Y con lo poco de voz que le queda le dice: date la vuelta, no sigas, el Ártico te va a destruir como me destruyó a mí. Nadie le dijo eso a él a tiempo. Cuando Víctor muere, la criatura aparece en el barco y no celebra, llora sobre el cuerpo de su creador. El capitán Walton no entiende cómo puede llorar al hombre que lo condenó a existir así, solo, sin nombre, sin lugar. Pero Mary sí lo entiende, y vos y yo también. El odio también es un vínculo. A veces es el único que queda. La criatura había pasado años persiguiéndolo, destruyendo todo lo que él amaba, exigiéndole que se hiciera cargo. Quería matarlo, quería que lo viese. Y con la muerte de Víctor, esa posibilidad desaparece, porque ya no hay a quien reclamarle. Es una herida más vieja que el mundo, la del abandono. Y sí, además, la del momento en que entendés que el reconocimiento que esperabas no va a llegar nunca. Mary Shelley la conocía desde los dos lados, porque fue la hija que mató simbólicamente a su madre cuando nació y porque fue la madre que no pudo sostener a su propia hija. Esos son los monstruos con los que cargó de maneras que no podemos medir desde afuera. Y en lugar de escribir sobre esa culpa directamente y lo que sentía sobre su entorno, creó un universo en donde un ser le pregunta a su creador: si no ibas a quedarte, ¿para qué me trajiste? No hay respuestas en la novela. Víctor muere, la criatura desaparece y la pregunta queda. Todos tenemos algo que creamos y abandonamos. No necesariamente un hijo, una hija o una obra. A veces es una parte de nosotras que dejamos atrás porque se puso difícil, porque era imperfecta, porque no se parecía a lo que habíamos imaginado. Un vínculo que no pudimos o no supimos sostener, una versión de nosotras que quedó en algún cuarto frío esperando a que volviéramos. Esos monstruos no desaparecen, nos persiguen hasta el Ártico. Mary Shelley tampoco escribió para resolverlos, sino para verlos y para comprender de dónde vienen antes de seguir huyendo. Lo hizo con 18 años, rodeada de hombres que miraban hacia afuera la gloria, la conquista, el progreso, y no se responsabilizaban. Mientras ella miraba sus vísceras, atravesaba sus duelos, miraba hacia adentro.